Fuera de aquí. Niños como ustedes no merecen estar en este avión. Estas palabras resonaron en la atmósfera, provenientes de una piloto, una profesional, alguien en quien se supone que debes confiar tu vida a 30.000 pies. Pero en esta mañana de martes común y corriente, en la puerta 27, la capitana Rachel Morrison hizo lo impensable. Empujó a dos niños negros de 11 años al suelo. No eran niños cualquiera. Niños enfermos con pulseras de alerta médica que reflejaban la luz al impactar sus pequeños cuerpos contra el frío suelo del aeropuerto. Sus mochilas se esparcieron por la terminal, derramando plumas de insulina y monitores de glucosa, mientras otros pasajeros jadeaban horrorizados. Rachel se quedó de pie junto a ellos, con la voz llena de desprecio, mientras declaraba que no deberían viajar solos y no podían comportarse bien. El agente de la puerta los había atacado primero. Luego, un auxiliar de vuelo se unió a la conversación. Y finalmente, esta piloto decidió que dos niños negros de 11 años con una emergencia médica eran, de alguna manera, una amenaza. Pero al otro lado de la terminal, un hombre negro bien vestido con un traje caro giró la cabeza bruscamente ante la conmoción, con todo el cuerpo rígido. No tenían idea de quiénes eran estos niños. No tenían idea de quién los estaba mirando. Y definitivamente no tenían idea de quién era su padre. Si quieres ver qué sucede cuando el racismo tiene consecuencias, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Si te opones al racismo, escribe justicia en los comentarios y dinos desde dónde estás viendo. Sin duda recibirás una respuesta conmovedora de Living Stories. Permítame contarles sobre Suri y Zion Peterson. 11 años, gemelos, y ambos librando una batalla que la mayoría de los adultos no podrían manejar. Suri y Zen nacieron con diabetes tipo 1 severa. Cada día de sus jóvenes vidas fue una danza calculada entre la insulina, los niveles de azúcar en la sangre y el miedo constante de que un error pudiera llevarlos a una crisis. En sus brazos, llevaban monitores continuos de glucosa, pequeños dispositivos que pitaban y los alertaban cuando su azúcar en la sangre bajaba demasiado o subía demasiado. En sus mochilas, llevaban tabletas de glucosa de emergencia, plumas de insulina y todos los suministros médicos que los mantenían con vida. Pero esa mañana de martes en particular, no solo controlaban su diabetes. Estaban a punto de hacer algo aterrador. Volaban solos por primera vez en sus vidas. Su destino, un centro especializado en investigación de diabetes en Boston. Los habían aceptado en un ensayo clínico pionero para un nuevo sistema de bomba de insulina que podría cambiarlo todo. Mejor control, menos emergencias, tal vez, solo tal vez, la oportunidad de una vida más normal. Suri era la protectora, la que hablaba, la que hacía preguntas, la que se aseguraba de que su hermano estuviera bien en todo momento. Revisaba su glucómetro con más frecuencia que el suyo. Contaba sus carbohidratos. Se aseguraba de que tuviera sus suministros a mano. Zen era más tranquilo, más observador. Observaba el mundo con atención, notando cosas que otros pasaban por alto. Y mientras su hermana libraba sus batallas en voz alta, él luchaba las suyas en silencio con una fuerza que contradecía su pequeño cuerpo. Hace 2 años, estos gemelos perdieron a su madre. Complicaciones durante lo que debería haber sido una cirugía de rutina. Un día, ella estaba allí dándoles un beso de buenas noches. Al día siguiente, se había ido. Su padre, James, se quedó solo para criarlos. Se entregó al trabajo, no porque no los quisiera, sino porque los amaba con locura. La tecnología médica para 2 niños diabéticos no era barata. La insulina no era barata. Los glucómetros, los especialistas, las visitas a urgencias cuando las cosas salían mal. Todo sumaba. Así que James trabajó y trabajó, construyendo algo que asegurara su futuro. Aunque se perdía los partidos de fútbol y las reuniones de padres y maestros, cada noche, cada viaje de negocios, cada momento perdido era para ellos. Y ahora Suri y Zion estaban sentados en la puerta 27, 2 horas antes de su vuelo, haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer.
Ser responsables, cuidadosos, los niños valientes que sus padres los criaron para ser. Suri sacó el glucómetro de Saiyōun y comprobó la lectura. Se le encogió el corazón. Su nivel de azúcar estaba bajando. Aún no peligrosamente, pero iba en esa dirección. Buscó las pastillas de glucosa en la mochila de su hermano. Sus movimientos eran tranquilos y prácticos. Para ellos, era rutina. Era la vida. Saiyōun parecía nervioso, pero no por su nivel de azúcar. Estaba nervioso por el vuelo, por estar tan lejos de casa sin su padre, por navegar solos por un aeropuerto, un avión y una ciudad completamente nueva. Suri le apretó la mano y sonrió. Podían hacerlo. Habían pasado por cosas peores. Pero al otro lado de la terminal, alguien los observaba. Un agente de puerta blanco llamado Todd Brennan estaba detrás del mostrador, con la mirada fija en los dos niños negros sentados tranquilamente cerca de la puerta. Todd llevaba 8 años trabajando en Esquiguarda Airlines. Se consideraba observador, vigilante, el tipo de empleado que detectaba los problemas antes de que se convirtieran en problemas. Y para Todd Brennan, 2 niños negros de 11 años sentados solos en una puerta parecían un problema. Se inclinó hacia su compañera, una mujer más joven que procesaba las tarjetas de embarque, y murmuró en voz baja que niños tan pequeños no deberían volar solos. Algo no encajaba, que probablemente debería revisar sus billetes, sus identificaciones, asegurarse de que todo fuera legítimo. Su colega apenas levantó la vista, pero Todd ya lo había decidido. Iba a encargarse de esto. Iba a hacer su trabajo. Mientras tanto, la piloto del vuelo 447 a Boston se dirigía a la terminal. La capitana Rachel Morrison, con 15 años en Esquiguarda Airlines, miles de horas de vuelo y un historial de seguridad impecable que lucía como una armadura. Rachel se enorgullecía de ser sensata, de ser estrictamente estricta. No toleraba interrupciones, no aceptaba excusas y no dejaba que las emociones nublaran su juicio. Eso era lo que la hacía una buena piloto, se decía a sí misma. Eso era lo que mantenía a los pasajeros seguros. Pero Rachel también tenía otra reputación. Una que no aparecía impresa en sus reseñas de empleados. Los pasajeros se habían quejado de su frialdad. Su desdén. La forma en que trataba a ciertas personas con un desprecio apenas disimulado. Esas quejas nunca llegaron a ninguna parte. Su historial de seguridad era demasiado bueno. Sus operaciones de vuelo eran demasiado impecables. Así que las quejas se archivaron y Rachel siguió volando, convencida de que la gente era simplemente demasiado susceptible hoy en día. No tenía ni idea de que en cuestión de minutos su carrera estaba a punto de terminar, que su nombre se convertiría en sinónimo de todo lo malo, de autoridad descontrolada y prejuicios implícitos. Y definitivamente no tenía ni idea de que los 2 niños sentados tranquilamente en la puerta 27 estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Si esta historia te impacta de otra manera, asegúrate de suscribirte porque no vas a creer lo que pasa cuando Todd se acerca a esos niños. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han juzgado solo por existir en un espacio? Cuéntamelo en los comentarios, porque Suri y Saiyōun están a punto de experimentar ese juicio de la peor manera posible. Todd Brennan no caminó hacia los gemelos. Marchó como un hombre en una misión para erradicar una terrible amenaza para la seguridad del aeropuerto. Suri lo vio venir e instintivamente se acercó a su hermano. Había visto esa mirada antes, esa mirada sospechosa y acusadora que no tenía nada que ver con nada de lo que realmente habían hecho. Todd se detuvo justo frente a ellos, cerniéndose sobre 2 niños de 11 años sentados tranquilamente en sus asientos y gritó su demanda. Quería ver sus billetes, sus identificaciones ahora mismo. Su tono no era profesional. No era cortés. Era agresivo, hostil, como si ya hubiera decidido que eran culpables de algo y solo buscara pruebas. Las manos de Suri temblaron ligeramente al sacar las tarjetas de embarque y la documentación para menores no acompañados que su padre había preparado con tanto esmero. Explicó con la voz más educada que pudo que viajaban a Boston para recibir tratamiento médico.
Todd le arrebató los documentos de la mano y empezó a examinarlos lenta y metódicamente, mucho más tiempo del necesario para 2 simples tarjetas de embarque y una simple comprobación de identidad. Murmuró en voz baja sobre cómo están las cosas últimamente, sobre cómo no se puede ser demasiado cuidadoso con las políticas y los procedimientos, como si esos 2 niños pequeños representaran una amenaza existencial para Skiguarda Airlines. Y entonces ocurrió. El glucómetro de Saioun empezó a sonar. El sonido que todo diabético teme. El sonido que significa que el nivel de azúcar en sangre está bajando a un nivel peligroso y hay que actuar rápido. Suri se giró de inmediato hacia su hermano. Podía verlo en su rostro, la leve mirada vidriosa, la palidez de su piel, el leve temblor en sus manos. Metió la mano en su mochila y sacó las pastillas de glucosa. El suministro de emergencia que podría subirle el nivel de azúcar antes de que la situación se agravara. Pero antes de que pudiera abrir el envase, Todd les gritó: «Dejen de montar un escándalo». Esas fueron sus palabras exactas. 2 niños con una enfermedad potencialmente mortal estaban montando un escándalo. Suri intentó explicarlo. Su voz seguía siendo respetuosa, tranquila, aunque el pánico le subía al pecho. Le dijo a Todd que su hermano era diabético, que le estaba bajando el azúcar y que necesitaba darle esas pastillas ya. A Todd no le importó. Seguía examinando sus tarjetas de embarque como si descifrara información enemiga. Otros pasajeros empezaban a notar a una mujer con un portátil, a un hombre de negocios con su café, a una joven pareja esperando para embarcar. Observaron cómo este hombre adulto acosaba a 2 niños pequeños que estaban claramente en apuros. Y entonces la cosa empeoró. Se acercó una azafata. Su nombre era Amber Utechkins y llevaba 6 años en Skiguarda Airlines. Se acercó a Todd con expresión preocupada y le preguntó si estos 2 estaban causando problemas. «¿Estos 2? ¿No estos niños? ¿No están bien?» Estos 2, como Suri y Saioun, eran objetos, obstáculos, problemas que había que resolver. La voz de Suri se quebró al volver a explicar. Su hermano es diabético. Le está bajando el azúcar. Necesita sus pastillas de glucosa. Por favor. Amber miró el glucómetro, que emitía una señal de alerta urgente. Miró a Saioun, que ahora estaba visiblemente en apuros. Y entonces dijo algo que atormentaría a Suri durante años. Deberían haber comido antes de ir al aeropuerto, como si la diabetes tipo 1 fuera algo que se pudiera prevenir con un refrigerio. Como si la crisis de azúcar de un niño de 11 años fuera solo una mala planificación. Saioun empezó a verse peor. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus manos temblaban incontrolablemente. El sudor le golpeaba la frente a pesar de que la terminal estaba fresca. Intentó hablar, intentó decirle a su hermana que no se sentía bien, pero las palabras le salían arrastradas y confusas. El pánico de Suri se transformó en desesperación. Su voz se alzó, ya no era cortés, ya no era tranquila. Ahora rogaba a estos adultos que la dejaran ayudar a su hermano antes de que se desmayara. Antes de que su nivel de azúcar en sangre bajara tanto que las pastillas de glucosa no fueran suficientes y necesitaran una ambulancia. Pero Todd oyó a una joven negra alzar la voz al personal del aeropuerto y eso fue todo lo que necesitó oír. Acusó a Suri de ser agresiva e irrespetuosa. Dijo que estaba causando problemas y que no toleraría ese tipo de comportamiento. Algunos pasajeros ya no pudieron guardar silencio. La voz de una mujer rompió la tensión, diciéndole a Todd que se apartara y dejara que la chica ayudara a su hermano. Un hombre se levantó y dijo: «Es ridículo que alguien pudiera ver que el chico estaba enfermo». Pero Todd ya estaba decidido. Él había empezado esto y admitir que se había equivocado no estaba en su vocabulario. Sacó la radio y llamó a seguridad. Su voz era oficial y autoritaria al informar que 2 menores estaban causando problemas en la puerta 27. Y sospechaba que sus documentos de viaje podrían ser fraudulentos. ¿Fraudulentos? En realidad, lo dijo porque 2 niños negros con boletos legítimos eran claramente demasiado sospechosos para ser reales.
Amber lo respaldó de inmediato. Expresó su preocupación con su voz más profesional de azafata por estos menores no acompañados que viajaban sin la supervisión adecuada. Como si su padre no hubiera llenado todos los formularios, hecho todos los arreglos, asegurado de que cada detalle se manejara correctamente. Saeon se desplomó en su silla. Apenas se enfocaba la vista. Su monitor de glucosa estaba dando la alarma. Y su hermana estaba atrapada entre intentar ayudarlo y ser acusada de atacar al personal del aeropuerto. Y fue entonces cuando la capitana Rachel Morrison llegó a la puerta 27 para su sesión informativa previa al vuelo. Vio la conmoción de inmediato. Vio a Todd y Amber de pie junto a dos niños. Vio a los pasajeros con aspecto incómodo y enojado. Vio al personal de seguridad dirigiéndose a la puerta. Amber corrió hacia Rachel y la apartó. En voz baja y urgente, describió a los gemelos como difíciles y sospechosos. Dijo que habían estado causando problemas y se negó a cooperar con las instrucciones del personal. Pintó la imagen de dos niños rebeldes que no podían volar solos. No mencionó la diabetes, no mencionó la emergencia médica, no mencionó que no habían hecho absolutamente nada malo. Rachel escuchó con esa expresión severa y sensata que la hacía famosa. Y entonces tomó su decisión. Se acercó a los gemelos con la plena autoridad de una capitana uniformada. Exigió saber qué estaba pasando. Su voz era fría, autoritaria, sin dejar espacio para explicaciones. Suri lloraba, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le rogaba al piloto que comprendiera. Explicó entre sollozos que Saeon necesitaba sus pastillas de glucosa porque tenía el azúcar en sangre muy baja y que si no las tomaba pronto, se desmayaría. Rachel miró el glucómetro. Vio la lectura peligrosamente baja. Vio la alarma de urgencia parpadeando en la pantalla. Vio a un niño de 11 años apenas consciente en su asiento y lo descartó. Afirmó con la misma voz fría que si no podían viajar sin causar interrupciones, no deberían volar. Piénsenlo un segundo. Un piloto entrenado, alguien que se supone que debe responder a emergencias, vio a un niño en crisis médica y decidió que él era el problema. Los ojos de Xian se pusieron en blanco. Su cuerpo se relajó. Estaba perdiendo el conocimiento. Y su hermana observó con absoluto terror cómo su hermano se desplomaba por completo en su silla. Suri gritó, un sonido de pura desesperación que interrumpió todas las conversaciones en esa terminal. Se abalanzó sobre las tabletas de glucosa, tratando desesperadamente de alcanzar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Pero Rachel Morrison se interpuso directamente en su camino. Seguridad debe ocuparse de esto primero. Eso fue lo que dijo. Mientras un niño de 11 años agonizaba en una silla a 1 metro de distancia, este piloto decidió que el protocolo importaba más que la vida. Suri intentó pasar junto a ella. No con violencia, ni con agresividad, solo el movimiento desesperado de una niña intentando salvar la vida de su hermano. Rachel Morrison agarró el brazo de Suri con fuerza, tan brusca que dejó marcas. Y luego las empujó a ambas, gemelas. Suri y Saeon cayeron hacia atrás. Sus pequeños cuerpos se estrellaron contra el suelo. La cabeza de Saeon se estrelló contra el suelo de la terminal con un ruido que dejó atónitos a los pasajeros. Sus pulseras de alerta médica brillaron bajo las luces fluorescentes. Sus mochilas se desparramaron. Las plumas de insulina rodaron por el suelo. Las pastillas de glucosa que Suri intentaba alcanzar se desparramaron por todas partes. Y en ese momento, al menos una docena de pasajeros sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Lo capturaron todo. Las gemelas en tierra, Rachel de pie junto a ellas. La ausencia total de remordimiento en su rostro. La seguridad del aeropuerto llegó corriendo y Rachel tomó las riendas de la historia. Les dijo con su voz de capitana más autoritaria que las gemelas la habían atacado primero, que había actuado en defensa propia, que esas niñas eran peligrosas y que debían ser retiradas de la puerta de embarque inmediatamente. Mintió con seguridad y convicción. Como miente la gente cuando está absolutamente segura de que nadie cuestionará su autoridad. Pero no sabía nada de los teléfonos.
No sabía que su carrera ya había terminado, captada en alta definición desde múltiples ángulos. Y definitivamente no sabía que el hombre del traje caro corría hacia la puerta 27. Su rostro se contorsionaba de rabia y terror. A veces, cuando las instituciones fallan, las personas dan un paso al frente. Una joven negra llamada Essence Jackson estaba sentada 3 puertas más allá esperando su vuelo a Atlanta. Tenía 26 años, era enfermera titulada en el Hospital General de Boston y regresaba a casa para visitar a su familia. Había visto cómo se desarrollaba toda la situación con creciente horror. Y cuando esos gemelos cayeron al suelo, cuando vio la cabeza del niño golpearse contra el suelo, algo en su interior se quebró. Essence no pidió permiso. No esperó a que las figuras de autoridad hicieran su trabajo. Corrió. Se arrodilló junto a Sion. Su formación en enfermería empezó a surtir efecto de inmediato. Le tomó el pulso, verificó su capacidad de respuesta y vio que su glucómetro seguía dando la alarma. Agarró las pastillas de glucosa esparcidas por el suelo y empezó a administrárselas de inmediato, inclinando la cabeza de Sion con cuidado, asegurándose de que pudiera tragar, hablándole con calma y firmeza, aunque apenas enfocaba la vista. Todd empezó a protestar, a decir algo sobre personal no autorizado, pero Essence lo interrumpió con una voz que resonó por toda la puerta. Se identificó como enfermera titulada. Explicó que el niño estaba sufriendo una emergencia diabética grave y exigió que llamaran a los paramédicos de inmediato porque, si no, podría morir. La palabra morir resonó como un disparo en la puerta 27. Pero Todd y Amber no estaban dispuestos a admitir lo que habían hecho. Intentaron controlar la situación, respaldando la versión de Rachel. Afirmaron que los gemelos habían sido agresivos y poco cooperativos, y que el piloto había actuado adecuadamente ante un comportamiento amenazante. Essence giró la cabeza bruscamente y los contradijo en voz alta. Su voz era aguda, furiosa y absolutamente segura. Les contó a todos los que estaban a su alcance lo que había presenciado. Que el monitor de glucosa de Sion había sido alarmante, que su hermana había intentado darle su medicación, que el agente de la puerta y la azafata le habían impedido ayudar a su hermano moribundo, que el piloto había agredido físicamente a 2 niños que estaban pasando por una crisis médica. Y entonces otros pasajeros empezaron a hablar. La mujer con la computadora portátil confirmó el relato de Essence. El empresario dijo que lo había visto todo y que era repugnante. La joven pareja dijo que lo tenían todo grabado en video. Más voces se unieron. Pasajeros que antes habían guardado silencio, pero ya no podían callar. Los guardias de seguridad que habían llegado esperando lidiar con niños revoltosos de repente se dieron cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande y mucho peor. Los paramédicos llegaron en minutos. Relevaron a Essence, revisando las constantes vitales de Sion, administrándole más glucosa y estabilizándolo. Sus movimientos eran rápidos y profesionales, pero sus expresiones eran confusas. Uno de los paramédicos, un hombre latino de mediana edad con ojos amables, miró a todos los adultos allí presentes y les hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué nadie lo ayudó antes? Era una pregunta tan básica, tan obvia. ¿Por qué un niño con una emergencia médica tuvo que esperar hasta quedar inconsciente y herido para que alguien lo ayudara? Suri, aún en el suelo donde Rachel la había empujado, se derrumbó por completo. Entre sollozos, lo explicó todo. Cómo Todd los había acosado. Cómo intentó darle hacia sus pastillas de glucosa. Cómo no la dejaron. Cómo la azafata les dijo que deberían haber comido antes de llegar al aeropuerto. Como el piloto miró el monitor de Sion, vio la baja de azúcar y aún así lo llamó problemático. Los paramédicos intercambiaron miradas, esas miradas que decían que ya habían visto esto antes. Sabían exactamente lo que había pasado. Y durante todo esto, Rachel Morrison permaneció allí de brazos cruzados, con el rostro completamente impasible. Sin remordimientos, sin preocupación, sin humanidad. Cuando alguien le preguntó si tenía algo que decir, declaró claramente que había seguido el protocolo para pasajeros indisciplinados,
que había actuado adecuadamente dadas las circunstancias, que si los gemelos no podían soportar el viaje en avión, no era su responsabilidad. Incluso con un niño de 11 años siendo atendido por paramédicos a sus pies, no podía admitir que había hecho nada malo. Los paramédicos lograron estabilizar a Sae-Yoon lo suficiente como para que se incorporara. Su nivel de azúcar en sangre estaba subiendo lentamente a niveles más seguros, pero estaba desorientado por el dolor del golpe en la cabeza y absolutamente aterrorizado. Suri se arrastró hasta su hermano y lo abrazó. Se abrazaron como si fueran lo único seguro en un mundo que acababa de demostrar lo peligroso que podía ser. Y entonces Suri sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a la única persona que podía mejorar esto. Llamó a su padre. El teléfono sonó 1, 2 veces, y luego la voz de James Peterson respondió cálida y preocupada, preguntando si habían llegado a la puerta de embarque. Bien. Suri ni siquiera pudo articular palabras al principio. Sollozaba. Gritos profundos y entrecortados que ninguna niña de 11 años debería tener que emitir jamás. Cuando por fin pudo hablar, le contó a su padre entre lágrimas que no les permitían subir al avión, que a Sae-Yoon le había bajado el azúcar, que había intentado ayudarlo, pero no la dejaron, que el piloto los empujó, que Sae-Yoon se golpeó la cabeza, y que ahora había paramédicos, y que estaba asustada, y que lo sentía muchísimo. Al otro lado de la línea, el mundo entero de James Peterson se detuvo. Mientras tanto, Essence tenía su teléfono listo. Había grabado parte del incidente y había visto a otros pasajeros grabando también. Alguien le envió su archivo de video y Essence combinó los clips. Escribió un pie de foto que describía exactamente lo sucedido y lo publicó en todas sus redes sociales. El pie de foto era simple y devastador. El personal de Esquiguarda Airlines agredió a 2 niños diabéticos que tenían una emergencia médica. El agente de la puerta y el auxiliar de vuelo impidieron que la niña ayudara a su hermano moribundo. El piloto los agredió físicamente a ambos. Así es el racismo. Compártelo en todas partes. Presionó el botón de publicación y no pensó mucho más en ello. Estaba demasiado concentrada en asegurarse de que Sae-Yoon estuviera bien. Pero ese video estaba a punto de convertirse en un reguero de pólvora. Rachel Morrison, absolutamente segura de haber manejado la situación correctamente, abordó el vuelo 447 para comenzar con sus preparativos previos al vuelo. Pasó por la cabina de primera clase, pasó por la clase ejecutiva y entró directamente en la cabina, donde su copiloto ya estaba repasando las listas de verificación. Se acomodó en su asiento, se puso los auriculares y se preparó para lo que creía que sería un vuelo rutinario a Boston. No tenía ni idea de que su vida ya había terminado. De vuelta en la puerta 27, Todd y Amber se esforzaban por evitar el contacto visual con los demás pasajeros. La gente los miraba con abierta repugnancia. Algunos les tomaban fotos. Otros les preguntaban sus nombres, sus números de empleado. La radio de Todd no dejaba de sonar con las llamadas de su supervisor preguntando qué estaba pasando. Daba respuestas vagas y defensivas, intentando aún presentarse como la víctima de pasajeros difíciles. Amber se retiró a la pasarela, repentinamente muy interesada en revisar las tarjetas de embarque de un vuelo que no saldría hasta dentro de 1 hora. Y al otro lado de la terminal, ese hombre negro bien vestido caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja y la mandíbula tan apretada que parecía dolorosa. Su voz era baja pero intensa mientras hablaba con alguien al otro lado. Hacía preguntas, exigía respuestas. Su mano libre estaba apretada en un puño, y cada pocos segundos miraba hacia la puerta 27 con una expresión de furia pura. Mientras todo esto sucedía, el video de Essence se difundía. Primero decenas de compartidos, luego cientos, luego miles. La gente veía a un piloto agredir a 2 niños y sentía la misma rabia que Essence. Comentaban, etiquetaban a Esquiguarda Airlines, exigían responsabilidades. El algoritmo lo detectó. La página de tendencias de Twitter, el feed de exploración de Instagram, la página para ti de TikTok. En 15 minutos, millones de personas vieron a Suri y Zen aterrizar.
Las redes sociales de Skyward Airlines estaban inundadas de comentarios. Sus líneas de atención al cliente no paraban de sonar. Su sede corporativa en Dallas recibía cientos de llamadas de clientes enfadados, medios de comunicación y organizaciones de defensa. Una alta ejecutiva llamada Patricia Sanders estaba en una reunión cuando su asistente irrumpió y le dijo que necesitaba ver algo urgentemente. Patricia vio el video en su teléfono y palideció. Canceló inmediatamente el resto de su jornada, se subió al coche y empezó a conducir hacia el aeropuerto a una velocidad que probablemente debería haberla detenido. Patricia llevaba 12 años en Skyward. Ya había vivido pesadillas de relaciones públicas, pero esto era diferente. Era indefendible. Llegó al aeropuerto y la dirigieron a una sala médica donde habían llevado a los gemelos para observación. Entró, vio a 2 niños pequeños envueltos en mantas con un paramédico aún monitorizando las constantes vitales de Zion, y se sintió mal. Patricia se presentó e inmediatamente empezó a disculparse. En nombre de Skyward Airlines, en nombre del personal involucrado, lamentaba muchísimo lo que habían vivido. Pero Suri no se lo permitió. Miró al ejecutivo con ojos sospechosos y protectores y formuló la pregunta que interrumpió toda la jerga corporativa. ¿Por qué te importa ahora? No te importó cuando estábamos en el piso. No te importó cuando no me dejaron ayudar a mi hermano. ¿Por qué importa ahora? Patricia no tenía una buena respuesta para eso, porque la verdadera respuesta era que millones de personas habían visto lo sucedido y ahora habría consecuencias. Intentó un enfoque diferente. Explicó con nerviosismo que personas muy importantes exigían acciones inmediatas, que este incidente se estaba tratando con la máxima seriedad en los niveles más altos de la empresa. Suri simplemente abrazó a su hermano con más fuerza y se dio la vuelta. Mientras tanto, el vuelo 447 se había alejado de la puerta y rodaba hacia la pista. Rachel seguía sus procedimientos habituales de salida, completamente ajena a la tormenta de fuego que se desataba a su alrededor. Y entonces sus auriculares crepitaron con un mensaje urgente de la central. La capitana Morrison debía regresar a la base inmediatamente después de aterrizar en Boston. No debía tomar ningún vuelo de regreso. Debía reportarse directamente a las oficinas corporativas. Esto no era opcional. Las manos de Rachel se detuvieron en los controles. Pidió una aclaración, preguntó de qué se trataba. La voz al otro lado simplemente repitió las instrucciones y colgó. Se giró hacia su copiloto, un hombre más joven llamado Derek, que había volado con ella varias veces. Le preguntó si sabía algo de lo que estaba pasando. Derek tenía el teléfono en la mano durante el embarque. Había visto el video. Había visto a su capitán agredir a 2 niños y sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza y se concentró en sus instrumentos. Rachel sintió una primera punzada de genuina preocupación, pero la reprimió. Había hecho todo según las reglas, se dijo a sí misma. Fuera lo que fuese, se aclararía cuando explicara su versión. De vuelta en la enfermería, se abrió una puerta. James Peterson entró, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Medía 1,80 metros y vestía un impecable traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo. Su reloj era sutil, pero claramente caro. Todo en él gritaba poder, riqueza y éxito. Pero nada de eso importaba en ese momento porque su rostro estaba contorsionado por emociones que el dinero no podía ocultar. Rabia, angustia, culpa, miedo. Sus ojos se clavaron en sus hijos. Y en 3 largas zancadas, cruzó la habitación y se arrodilló junto a ellos. James Peterson era el director ejecutivo de Quantum Technologies, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Su empresa había desarrollado sistemas de inteligencia artificial innovadores que utilizaban empresas de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Empleaba a más de 5,000 personas. Su patrimonio neto personal se estimaba en más de $2,000 millones.
Formaba parte de los consejos de administración de 3 grandes corporaciones. Asesoraba a senadores sobre políticas tecnológicas. Había aparecido en la portada de Forbes, Time y Fortune. Y nada de eso, absolutamente nada de eso, había protegido a sus bebés. Le temblaban las manos cuando extendió la mano hacia Suri y Zen. Se lanzaron a los brazos de su padre, y los 3 se abrazaron como si no se fueran a soltar. James pedía perdón. Una y otra vez, lamentaba no estar allí. Lamentaba no haber podido protegerlos. Lamentaba haber tenido que pasar por eso solos. Suri y Saiyun lloraban sobre el costoso traje de su padre, dejando manchas de lágrimas y probablemente algún residuo de esparadrapo. Y a James no le importaba nada. Abrazó a sus hijos y sintió todo el peso de lo que significaba ser un padre negro en Estados Unidos. Hacerlo todo bien, tener todo el dinero, el poder y el éxito del mundo y aún así ver cómo maltrataban a sus hijos porque alguien los miraba y veía una amenaza en lugar de bebés que necesitaban ayuda. Patricia Sanders se quedó paralizada en un rincón de la habitación. Sabía que esto era malo, pero no sabía quiénes eran esos niños. James Peterson. El miembro de la junta de James Peterson, accionista mayoritario, uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial estadounidense, y Skyward Airlines acababa de agredir a sus hijos. Patricia sintió que su carrera pasaba ante sus ojos, pero más que eso, sentía el peso aplastante de saber que su compañía les había fallado a esos chicos de la manera más fundamental posible. James finalmente se apartó un poco, con las manos sobre las caras de sus hijos, examinándolos, revisando la cabeza de Saiyun donde se había golpeado contra el suelo, mirando las marcas en el brazo de Suri donde Rachel la había agarrado. Su voz cuando habló era tranquila, peligrosamente tranquila. Les pidió que le contaran todo, cada detalle. Y les prometió que las personas que hicieron esto enfrentarían consecuencias, no por quién era él, sino porque lo que hicieron estaba mal. Y mientras Suri comenzaba a contar la historia de nuevo, mientras describía la sospecha de Todd, el desdén de Amber y la violencia de Rachel, la expresión de James Peterson se endureció en algo que habría aterrorizado a cualquiera que la viera. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Y cuando la persona al otro lado respondió, James dijo 6 palabras que lo cambiarían todo. Richard, tenemos que hablar ahora. Si aún no estás suscrito, pulsa ese botón ahora mismo porque el ajuste de cuentas está a punto de empezar y no querrás perderte ni un segundo. James Peterson estaba sentado en la enfermería con sus hijos en brazos y sacó el teléfono con una mano que aún temblaba de rabia apenas contenida. Revisó su lista de contactos y encontró un nombre al que había llamado decenas de veces a lo largo de los años para asuntos de negocios, eventos benéficos y reuniones de la junta directiva. Richard Caldwell, director ejecutivo de Skyward Airlines. El teléfono sonó 2 veces antes de que Richard contestara, con una voz alegre y cálida. James, me alegra saber de ti. ¿Cómo va el trimestre para Quantum? Negocios como siempre. Charla amistosa entre colegas. Richard no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La voz de James cuando habló era fría. Más fría de lo que Richard la había oído nunca. Richard, tu aerolínea acaba de agredir a mis hijos de 11 años. Hubo un instante de silencio al otro lado. El tipo de silencio que se produce cuando el cerebro de alguien intenta procesar palabras sin sentido. Disculpa, ¿qué? Y entonces James explicó con detalles precisos y controlados, describió lo que había sucedido en la puerta 27, como un agente de la puerta había acosado a sus hijos, como un asistente de vuelo había desestimado una emergencia diabética, como uno de los pilotos de Richard había empujado físicamente a 2 niños enfermos al suelo mientras tenían una crisis médica. Describió haber visto imágenes de video de la cabeza de su hijo golpeando el piso de la terminal, de su hija siendo agarrada y arrojada como si fuera basura. Con cada oración, el tono de Richard Caldwell cambiaba. La alegría murió. El horror se deslizó. Para cuando James terminó de hablar, la voz de Richard temblaba. James, Dios mío, ¿dónde están? ¿Están bien? ¿Dónde estás?
James le dijo que todavía estaban en el aeropuerto, que Sean había sido tratado por paramédicos, pero que habían perdido su vuelo a Boston para un ensayo médico crítico, que sus hijos estaban traumatizados y heridos y le preguntó por qué esas personas los odiaban. Y luego James soltó la información que hizo que la sangre de Richard se helara. Richard, he estado en tu junta directiva durante 3 años. Tengo acciones significativas en esta empresa. Pero ahora mismo, no te llamo como miembro de la junta. Te llamo como un padre cuyos hijos casi mueren por el racismo y la negligencia de tus empleados. Richard ya se estaba moviendo, ya estaba agarrando sus llaves, ya estaba diciéndole a su asistente que cancelara todo por el resto del día. Le prometió a James acción inmediata. Prometió una investigación completa. Prometió que los responsables rendirían cuentas. La respuesta de James fue fría. Más les vale. Mientras Richard corría a su coche, James hizo otra llamada. Esta vez a su asesor legal principal en Quantum Technologies. Dio instrucciones con la misma voz fría y precisa. Preparar demandas contra Esquiguarda Airlines y todos los empleados involucrados. Quería que se presentaran cargos, demandas civiles, denuncias penales si era posible. Quería sus registros laborales, sus registros de capacitación, todas las quejas de pasajeros presentadas contra ellos. Su equipo legal había escuchado a James enfadado antes, pero nunca así. Mientras tanto, el video que Essence había publicado era ahora un fenómeno. Más de 5 millones de visitas y subiendo. Salió en las noticias. CNN lo había recogido. MSNBC, Fox News y estaciones locales de todo el país publicaban la noticia. El incidente de un piloto que agredió a niños diabéticos era tendencia nacional. Organizaciones de derechos civiles emitían comunicados. Grupos de defensa de la diabetes exigían respuestas. La NAACP había emitido una condena formal. Celebridades compartían el video. Atletas comentaban. Políticos exigían investigaciones. El precio de las acciones de Esquiguarda Airlines había caído un 3% en la última hora. El vuelo de la capitana Rachel Morrison aterrizaba en Boston, completamente inconsciente de que todo su mundo se había derrumbado mientras estaba en el aire. Rodó hasta la puerta de embarque, siguió los procedimientos habituales de apagado y se preparó para desembarcar. Pero antes de que pudiera desabrocharse el cinturón, alguien llamó a la puerta del avión. 2 agentes de seguridad corporativa la esperaban con expresión sombría. Necesitaban a la capitana Morrison para una reunión urgente. La acompañarían directamente a una sala de conferencias. Sus pertenencias serían recogidas y enviadas más tarde. La confusión de Rachel comenzaba a convertirse en verdadera preocupación. Ahora bien, este no era el procedimiento habitual. Así no funcionaban las cosas. Preguntó de qué se trataba. Los agentes de seguridad intercambiaron miradas y simplemente repitieron que debía acompañarlos de inmediato. Mientras caminaba por la terminal, Rachel notó que la gente la miraba fijamente. Señalando, oyó a alguien decir, «Es ella. Es la piloto del video». ¿Qué video? Rachel fue escoltada a una sala de conferencias en las oficinas corporativas adyacentes al aeropuerto. SARC, profesional, el tipo de habitación donde terminan las carreras. Se sentó, todavía con su uniforme de piloto, convencida de que una vez que lo explicara todo, esto se resolvería. No tenía ni idea de que en una habitación 2 pisos más arriba, Todd Brennan estaba sentado solo bajo observación, ni de que en otra habitación, Amber Utechkins lloraba y preguntaba qué estaba pasando. Los habían citado por separado, aislados, según el protocolo habitual cuando una investigación era seria. De vuelta en la terminal, el coche de Richard Caldwell entró chirriando en el aparcamiento para ejecutivos. Había recorrido 30 minutos en 18 minutos. Encontró a Patricia Sanders, quien lo condujo a la enfermería donde James seguía sentado con sus hijos. Richard Caldwell era un hombre alto, de cabello canoso, generalmente seguro y autoritario.
Pero cuando entró en la habitación y vio a dos niños pequeños envueltos en mantas, uno con una venda en la cabeza, ambos con el rostro bañado en lágrimas, parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se acercó despacio, con respeto. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Suri y Saeon. Y él se disculpó. Les dijo directamente que lo que les había pasado estaba mal, que sus empleados les habían fallado de la peor manera posible, que él personalmente se aseguraría de que rindiera cuentas. Suri miró a este poderoso director ejecutivo que se disculpaba con ella y le hizo la misma pregunta que le había hecho a Patricia. ¿Por qué nadie nos ayudó cuando lo necesitábamos? Richard no tenía una respuesta para eso porque la verdadera respuesta, la que todos en esa sala sabían pero no podían expresar en voz alta, era el racismo, el sesgo implícito, la suposición de que dos niños negros eran una amenaza en lugar de niños que necesitaban ayuda. James se puso de pie, con la mano protectora sobre el hombro de Saeon. Su voz era tranquila, pero con autoridad absoluta. Las disculpas no son suficientes, Richard. Mis hijos podrían haber muerto. El nivel de azúcar en la sangre de Saeon bajó a niveles críticos. Se golpeó la cabeza tan fuerte que los paramédicos recomiendan una tomografía computarizada, y tu piloto se quedó allí parado y lo vio pasar. Peor que observar, participar, causarlo. Richard asintió. Lo entendió y le prometió a James que se haría justicia. 20 minutos después, Richard Caldwell entró en la sala de conferencias donde Rachel Morrison lo esperaba. No estaba solo. Susan Meads, directora de recursos humanos de Skyward, lo acompañaba. También el asesor legal principal de la compañía. Ese tipo de equipo que aparece cuando las cosas se ponen irreversiblemente mal. Rachel se irguió en su asiento, con la autoridad de su capitana a flor de piel. Estaba lista para explicar, lista para defender sus acciones. Richard se sentó frente a ella y le pidió que explicara lo sucedido en la puerta 27. Que contara su versión sin interrupciones. Y Rachel lo hizo. Describió cómo el personal de la puerta le informó que dos menores no acompañados estaban causando problemas. Explicó que, al llegar, la hermana de los niños estaba siendo agresiva verbalmente con el personal de la aerolínea. Afirmó que había evaluado la situación y determinado que los pasajeros representaban un riesgo para la seguridad. Describió cómo la niña la había empujado físicamente y cómo había respondido adecuadamente para neutralizar la amenaza. Neutralizar la amenaza. Esas fueron sus palabras sobre una niña de 11 años que intentaba salvar la vida de su hermano. Richard escuchó sin expresión alguna y, cuando Rachel terminó, sacó una tableta y la puso sobre la mesa. Presionó play. El video comenzó. Múltiples ángulos se unieron desde los teléfonos de los pasajeros. Imágenes nítidas de todo lo que realmente había sucedido. Estaba el monitor de glucosa de Saeon sonando su alarma de urgencia. Estaba Suri intentando darle tabletas de glucosa. Estaba Todd Brennan exigiendo sus documentos. Estaba Amber Utechkins desestimando una emergencia médica. Y estaba Rachel Morrison mirando a un niño moribundo y llamándolo disruptivo. Estaba Rachel impidiendo físicamente que Suri ayudara a su hermano. Estaba Rachel agarrando el brazo de una niña de 11 años con tanta fuerza que le dejó marcas. Estaba Rachel empujando a ambos niños hacia atrás. Estaba la cabeza de Saeon golpeando el suelo. El video se reprodujo en completo silencio. El rostro de Rachel pasó de la defensiva a la confusión, a la palidez y a la palidez absoluta. Se vio a sí misma haciendo cosas que se había convencido de que no habían sucedido de esa manera. Se oyó decir cosas que sonaban monstruosas en la repetición. El video terminó. Richard dejó que el silencio se asentara por un momento. Luego habló. Capitán Morrison, ¿sabe de quién son esos hijos? Rachel negó con la cabeza. Su voz salió como un caballo. No, esos son los hijos de James Peterson. Rachel frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Las siguientes palabras de Richard hicieron que todo su mundo implosionara. James Peterson,
director ejecutivo de Quantum Technologies, miembro de la junta directiva de Skiguard Airlines, uno de los mayores accionistas de esta empresa, uno de los ejecutivos más poderosos del país. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. La sangre que había drenado de su rostro no regresó. Tartamudeó algo sobre no saber, sobre no estar informada, como si eso importara. Como si la identidad del padre de los niños tuviera alguna relación con si agredirlos estaba mal. La puerta de la sala de conferencias se abrió. James Peterson entró. No se apresuró, no lo necesitaba. Su presencia llenó la sala de inmediato. Todavía llevaba puesto su traje caro, pero la corbata estaba aflojada. Tenía los ojos enrojecidos, pero absolutamente concentrados. Rachel intentó ponerse de pie, intentó disculparse, intentó decir algo, cualquier cosa. James levantó una mano y Rachel se quedó en silencio. Se detuvo a medias como si la hubieran desconectado. James se sentó. No gritó, no alzó la voz. Habló en un tono mesurado y controlado que, de alguna manera, era más aterrador de lo que habría sido gritar. Describió cómo se sintió al recibir una llamada telefónica de su hija de 11 años sollozando porque alguien había lastimado a su hermano, al oír el pánico en su voz, al saber que sus hijos estaban solos, asustados y heridos y que él no estaba allí para protegerlos. Habló de cómo Suri y Saioun perdieron a su madre hace 2 años, de cómo tuvieron que crecer demasiado rápido, de cómo manejaron una condición médica grave con una madurez que la mayoría de los adultos no poseen, de lo valientes que fueron al emprender este viaje solos porque querían mejorar. Describió haber visto el video de sus bebés siendo arrojados al suelo por alguien con autoridad y confianza. Y entonces miró a Rachel directamente a los ojos y le preguntó, ¿los habrías tratado así si fueran blancos? El silencio en la habitación era ensordecedor. Rachel abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Quería decir que sí. Quería defenderse. Quería afirmar que la raza no tenía nada que ver. Pero no pudo porque todos en la habitación, incluida la propia Rachel, sabían la respuesta. El silencio fue su respuesta. Richard habló después. Pidió que trajeran a los demás miembros del personal involucrados. Trajeron primero a Todd Brennan. Entrevista aparte, mismas preguntas. Todd intentó justificar sus acciones. Dijo que los gemelos parecían sospechosos. Que niños de esa edad viajando solos era una señal de alerta. Que solo estaba cumpliendo con su deber de estar alerta. Richard le pidió que definiera sospechoso. Preguntó qué era sospechoso específicamente en 2 niños sentados tranquilamente midiendo su nivel de azúcar. Todd no pudo responder. O mejor dicho, sí pudo, pero sabía que cualquier respuesta revelaría su parcialidad. Amber Utechkins fue la siguiente. Lloró durante la mayor parte de la entrevista, dijo que había seguido el ejemplo de Todd, que confiaba en la evaluación de los agentes de la puerta y que realmente creía que estaban siendo disruptivos. Cuando se le preguntó sobre la desestimación de la emergencia médica de Saioun, Amber afirmó que no había comprendido la gravedad, que creía que los niños exageraban. Susan Mitz hizo una pregunta sencilla. ¿Pensabas que exageraban porque eran niños negros? Las lágrimas de Amber se detuvieron. No tenía respuesta. Se registraron las declaraciones de los pasajeros. Múltiples testigos presenciales que presenciaron todo el incidente. El relato detallado de la enfermera Essence Jackson sobre lo que había observado. La cronología era irrefutable. El video era innegable. El racismo, aunque nunca se mencionó explícitamente, era evidente en cada acción, cada suposición, cada decisión. Richard Caldwell se puso de pie. Su voz era formal. Ahora, oficial. Capitana Rachel Morrison, con efecto inmediato. Queda despedida de Skiguard Airlines por agresión, negligencia grave y conducta impropia de un representante de la compañía. El personal de seguridad la escoltará fuera de las instalaciones. La carrera de 15 años de Rachel terminó con una sola frase. Intentó suplicar. Habló de su impecable historial de seguridad, sus años de servicio, sus elogios y premios.
James Peterson habló por segunda vez. Mis hijos cargarán con el trauma de lo que les hizo durante mucho más de 15 años, Capitán Morrison. Su carrera es lo menos importante que terminó hoy. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un mazazo. Todd Brennan fue despedido a continuación por discriminación, acoso a menores y falta de asistencia a niños con dificultades médicas. Amber Utechkins fue despedida por las mismas razones. Los tres intentaron discutir, explicar, intentar salvar algo. Pero James Peterson se puso de pie. Y su presencia impuso silencio por última vez tiempo. Los miró a los tres, y su voz era tranquila, pero con el peso de un juicio absoluto. Vieron a dos niños negros y asumieron que eran peligrosos. Vieron una emergencia médica y asumieron que estaban fingiendo. Vieron a una niña de 11 años rogando por salvar la vida de su hermano y asumieron que estaba siendo agresiva. Sus acciones podrían haber matado a mi hijo. Podría haber muerto en el suelo de ese aeropuerto mientras ustedes estaban allí convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Hizo una pausa. Dejen que eso penetre. Espero que cuando piensen en por qué perdieron sus carreras hoy, sean lo suficientemente honestos consigo mismos como para admitir por qué realmente vieron a mis hijos como amenazas. Porque todos los demás en esta sala ya lo saben. James se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias sin decir una palabra más. Rachel, Todd y Amber fueron escoltados fuera del edificio por seguridad. Les recogieron las credenciales, les revocaron el acceso, sus carreras en la aviación terminaron. Afuera, las camionetas de noticias ya estaban estacionadas en las oficinas corporativas de Skyward. Los reporteros estaban escribiendo historias sobre los empleados despedidos, sobre el video viral, sobre los hijos de James Peterson. La historia estaba en todas partes, y estaba lejos de terminar. Rachel Morrison salió de la sede corporativa de Skyward Airlines por última vez con seguridad a ambos lados de ella. Su uniforme de piloto, una vez un símbolo de autoridad y logro, ahora se sentía como un disfraz. Los periodistas le gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras se dispararon. Ella mantuvo la cabeza baja y no dijo una palabra. En salidas separadas, Todd Brennan y Amber Utechkins fueron escoltados de la misma manera. 3 carreras terminadas. 3 personas que se habían despertado esa mañana pensando que era solo otro día de trabajo. Nunca volverían a volar para una gran aerolínea. Sus nombres ahora estaban permanentemente asociados con el racismo y el abuso infantil. Una simple búsqueda en Google los seguiría por el resto de sus vidas. Pero esta historia no es realmente sobre ellos. En cuestión de horas, Skyward Airlines emitió una declaración pública completa. No la habitual no disculpa corporativa, un reconocimiento real de fallas sistémicas. El comunicado admitió que sus empleados habían discriminado racialmente a 2 niños, que no habían respondido adecuadamente a una emergencia médica, que sus protocolos de capacitación tenían lagunas catastróficas que permitieron que los prejuicios prevalecieran sobre la decencia humana básica. Richard Caldwell apareció en una conferencia de prensa luciendo como si hubiera envejecido 5 años en un día. Anunció reformas radicales inmediatas, capacitación obligatoria en anfibias para todos los empleados, agentes de puerta, auxiliares de vuelo, pilotos, representantes de servicio al cliente, todos. Nuevos protocolos de emergencia médica específicamente para niños que viajan solos. Directrices claras que establecen que las necesidades médicas prevalecen sobre todo lo demás. Sistemas para identificar a los pasajeros con afecciones médicas para que el personal pueda brindar la asistencia adecuada en lugar de sospechar. Comités de supervisión independientes para revisar las quejas de discriminación. Consecuencias reales para los empleados que violaran las nuevas políticas. Fue más que relaciones públicas. Fue un reconocimiento de que algo estaba profundamente roto y que arreglarlo requeriría más que despedir a 3 personas. Pero antes de que nada de eso pudiera avanzar, James Peterson tenía a alguien a quien agradecer. Encontró a Essence Jackson todavía en el aeropuerto,
tras haber perdido su vuelo a Atlanta porque se había quedado para declarar ante los investigadores y asegurarse de que Suri y Saioun estuvieran bien. James se acercó a esta joven que había hecho lo que los profesionales de su aerolínea se negaban a hacer. Había ayudado a sus hijos cuando más lo necesitaban. Le dio las gracias, no con formalidad corporativa, sino con genuina emoción. Le dijo que había salvado la vida de Saioun y que nunca olvidaría lo que hizo. Essence intentó restarle importancia, diciendo que cualquier enfermera habría hecho lo mismo, pero James insistió. Le preguntó por su carrera, sus metas. Essence mencionó que estaba trabajando para obtener su licencia de enfermera practicante, pero el costo de la educación continua era un desafío. James sacó su teléfono allí mismo y gestionó que Quantum Technologies cubriera toda su educación continua. Matrícula, libros, gastos de manutención durante sus estudios, todo. Essence intentó protestar, pero James se mantuvo firme. Sus hijos estaban vivos gracias a ella. Era lo menos que podía hacer. La historia de Essence no terminaba ahí. Lo que presenció ese día cambió su trayectoria. Se convirtió en defensora de la concienciación sobre la diabetes y la discriminación en los viajes. Empezó a hablar en congresos de enfermería sobre los prejuicios implícitos en la atención médica. Trabajó con organizaciones de diabetes para capacitar a los profesionales sanitarios en el reconocimiento y la respuesta a emergencias sin prejuicios. Se convirtió en la voz de quienes no tenían voz. Inspirada por dos niños de 11 años que necesitaban un defensor cuando más lo necesitaban. En cuanto a Suri y Saioun, nunca llegaron a Boston en ese vuelo comercial. En cambio, James alquiló un avión médico privado. Contaba con personal médico completo a bordo y todas las comodidades que sus hijos necesitaban. Voló con ellos, tomándoles de la mano, asegurándose de que se sentían seguros. El Centro de Investigación de Diabetes en Boston los esperaba. El ensayo se había retrasado, pero los médicos lo comprendieron perfectamente. El nuevo sistema de bomba de insulina era justo lo que esperaban. Una tecnología revolucionaria que monitorizaba la glucemia en tiempo real y ajustaba automáticamente la administración de insulina. El control de la diabetes de Zen y Suri mejoró drásticamente en los meses siguientes. Menos emergencias, mejor control, más libertad para ser niños. Pero James sabía que sus hijos habían tenido suerte. Suerte de contar con los recursos para brindarles la mejor atención. Suerte de tener el poder de exigir responsabilidades. La mayoría de las familias con diabetes pediátrica no contaban con esas ventajas. Así que James creó la Fundación Suri y Saioun, que lleva el nombre de sus hijos, financiada con una parte significativa de su patrimonio personal. La fundación ayudaba a las familias a costear los viajes médicos para tratamientos especializados. Proporcionaba equipos de vanguardia para el control de la diabetes a niños cuyo seguro no los cubría. Financiaba la investigación para que estas tecnologías vitales fueran accesibles para todos, no solo para los ricos. Pero James no se detuvo ahí. Utilizó su puesto en varias juntas directivas corporativas para impulsar el cambio en la industria aérea. Trabajó con United, Delta, American Airlines y Southwest. Impulsó mejores políticas para proteger a los niños que viajaban con afecciones médicas. Abogó por programas de capacitación que abordaran las formas específicas en que los prejuicios raciales se relacionaban con las emergencias médicas. Como los niños negros y morenos que experimentaban crisis de salud tenían más probabilidades de ser vistos como disruptivos en lugar de angustiados. Se propuso como misión garantizar que lo que le sucedió a sus hijos nunca le sucediera a los demás. 6 meses después de ese terrible día en la Puerta 27, Suri Peterson hizo algo extraordinario. Escribió una carta, no una publicación en redes sociales ni una declaración en video, sino una carta tradicional que describía su experiencia. Un importante periódico la publicó en su portada. Las palabras de Suri fueron simples pero devastadoras. Describió lo que sintió al ver morir a su hermano y que le impidieran físicamente ayudarlo.
Habló de la confusión de ser tratada como una criminal cuando lo único que quería era salvar la vida de Saeon. Escribió sobre lo aterrador que fue darse cuenta de que los adultos, personas que se suponía debían proteger a los niños, podían hacerles daño. Como siempre le habían enseñado a confiar en las figuras de autoridad, y ahora no sabía quién era seguro. Terminó la carta con una pregunta que atormentaba a todos los que la leían. ¿Por qué nos miraban y veían algo que temer? Solo éramos niños que necesitaban ayuda. La carta se viralizó de una manera diferente a la del video. Provocó conversaciones en escuelas, hogares y audiencias del Congreso. La perspectiva infantil de Suri sobre el racismo adulto fue más poderosa que cualquier análisis académico. Saeon también encontró su voz, a su manera. Empezó a hablar en eventos de concienciación sobre la diabetes para niños. Habló sobre vivir con una enfermedad crónica, sobre el miedo a las emergencias, sobre cómo se sentía que la gente no te creyera cuando decías que estabas enfermo. Otros niños con diabetes se vieron reflejados en Saeon. Se sintieron menos solos, menos avergonzados de sus necesidades médicas, más dispuestos a defenderse. Saeon se convirtió en un símbolo de resiliencia. Este tranquilo niño de 11 años, que había sido literalmente derribado, pero se levantó y decidió ayudar a otros a no sentirse tan asustado como él. El incidente en la Puerta 27 se convirtió en algo más que un momento viral. Se convirtió en un caso de estudio. Las facultades de medicina lo utilizaron para enseñar sobre el sesgo implícito en la respuesta a emergencias. Los programas de capacitación corporativa lo utilizaron para ilustrar cómo las suposiciones basadas en la raza pueden tener consecuencias potencialmente mortales. El nombre de Rachel Morrison apareció en libros de texto y videos de capacitación. No exactamente como una villana, sino como una advertencia, un ejemplo de cómo incluso las personas que se consideran profesionales e imparciales pueden tomar decisiones catastróficas cuando los prejuicios no se controlan. Las acciones de Todd y Amber se analizaron minuciosamente en capacitaciones de atención al cliente en diferentes industrias. ¿Qué no hacer? Como las suposiciones pueden cegarte ante la realidad, porque las políticas nunca deben anular la compasión humana básica. La historia trascendió mucho más allá de la aviación. Desencadenó conversaciones nacionales sobre cómo se percibe a los niños negros en espacios públicos, sobre cómo las emergencias médicas se tratan de manera diferente según quien las experimente, sobre las responsabilidades de las personas en puestos de autoridad. Un año después del incidente, James Peterson concedió una entrevista a una importante cadena de noticias. El entrevistador le preguntó qué quería que la gente aprendiera de lo que le sucedió a sus hijos. James guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi riqueza y mi posición no deberían haber sido necesarias para que mis hijos recibieran compasión básica. Tienen 11 años. Estaban teniendo una emergencia médica. Eso debería haber bastado. El hecho de que tuviera que ser un director ejecutivo multimillonario en la junta directiva de la empresa para que alguien... Cuidado, ese es el problema que debemos solucionar. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Todo niño merece ser visto como el bebé precioso de alguien, no como una amenaza, no como un problema que hay que controlar, como un niño que importa. Mis hijos importan porque son niños, no por quién es su padre. El entrevistador le preguntó qué le daba esperanza. James sonrió por primera vez en la entrevista. Habló de los miles de mensajes que había recibido de familias que compartían sus propias historias, de los cambios de políticas que se estaban produciendo en todos los sectores, de jóvenes como Essence que decidieron ayudar cuando otros no lo hicieron. Habló de cómo Suri y Saeon, a pesar de todo, seguían creyendo que el mundo podía ser mejor. La imagen final de nuestra historia es sencilla pero conmovedora. Una tarde soleada en el patio trasero de la familia Peterson. Suri y Saeon jugando al baloncesto, riendo, discutiendo como hermanos. Sus monitores de glucosa en los brazos emiten pitidos ocasionales con lecturas saludables y estables. Hacen una pausa, revisan los números, los ajustan si es necesario y luego vuelven al juego.
Son solo niños siendo niños. Con toda la resiliencia, la fuerza y la alegría que poseen los niños, incluso después de experimentar un trauma, James los observa desde el patio, con una taza de café en la mano y algo parecido a la paz en el rostro. No paz porque todo se haya solucionado. No paz porque el dolor haya desaparecido. Sino paz. Porque sus hijos están vivos, porque se están recuperando, porque están usando lo que les sucedió para mejorar la vida de los demás. Suri encesta un triple y levanta las manos en señal de victoria. Saeon protesta que viajó y ambos se estallan en risas. Sus pulseras de alerta médica reflejan la luz del sol, brillando igual que cuando tocaron el suelo del aeropuerto. Pero ahora esas pulseras representan algo diferente. No la vulnerabilidad que otros explotan, sino la fuerza que otros reconocen y respetan. James observa a sus hijos jugar y hace una promesa silenciosa. Seguirá luchando, seguirá impulsando el cambio, seguirá exigiendo que los sistemas diseñados para dañar se reconstruyan para proteger. No solo por Suri y Saeon, sino por cada niño que merece vivir sin miedo. Por cada familia que merece dignidad. Por cada persona a la que le han dicho que su dolor no importa. Porque si 2 niños de 11 años pueden sobrevivir a lo que ellos sobrevivieron y aún así elegir la esperanza, entonces el resto podemos trabajar para asegurarnos de que su esperanza no sea infundada. Ahí termina esta historia. No con venganza, no con amargura, pero con 2 niños jugando al baloncesto, sanos y fuertes, mientras su padre observa y recuerda que el amor siempre es más poderoso que el odio. Y en algún lugar del país, agentes de embarque, auxiliares de vuelo y pilotos están aprendiendo de lo sucedido. Algunos porque se les exige, otros porque realmente quieren mejorar. El cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que se produce con cada política, cada conversación, cada persona que decide ver a los niños como niños, sin importar el color de su piel. Suri y Saeon Peterson le enseñaron al mundo esa lección a las malas. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.